Hola, ¿cómo están chicos? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos. Esta es una nueva entrega que hacemos desde el canal del Profe González. Espero que les guste, espero pues que los demás videos les hayan parecido chéveres, que de pronto hayan aprendido. Pues hoy les traigo un nuevo tema, como dice ahí, fórmulas químicas, basándonos ya en un tema que se llaman los números de oxidación. Este es un tema que yo dicto normalmente en química de décimo, lo que es la química orgánica, anticipándome a un tema que se llama nomenclatura. Entonces primero enseño a generar la fórmula y luego le doy el nombre. ¿Listo? La idea es que con los contenidos de hoy pues aprendamos a crear fórmulas químicas, a establecerlas y lo mejor a organizarlas. ¿Listo? Porque es que a veces esto se vuelve un miércolero si de pronto no se lleva un orden estricto. Mi consejo antes de ver este video, trate de ser un poco psicorrígido. Yo voy a dar aquí unos procedimientos que funcionan, que son viables, no son los únicos que hay, pero pues hay que ser un poco psicorrígido, ¿vale? Porque si no somos cuidadosos, fácilmente nos podemos equivocar, ¿listo? Mientras no le cojamos el tiro a esto, pues a veces vamos a sentirnos un poco incómodos, pero no se preocupen. Como siempre lo he dicho, la química es supremamente fácil, así como todas las ciencias. Entonces, pues no es de temerle, no es de asustarse, sino de arrancarle, ¿vale? Como siempre digo, señores, como título, fórmulas químicas, números de oxidación. Profe, si usted utiliza este video de química, aprovechenlo. Ojalá que sus estudiantes también le hagan provecho. Estudiantes, pues nada, utilicemos esto para que sea una excusa para mejorar nuestros conocimientos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es esta vaina de los números de oxidación, profe? ¿Qué es esta vaina de las fórmulas químicas? Bueno, da la casualidad que yo ya había establecido que una fórmula química es una representación escrita de una idea química, un compuesto, un elemento, una molécula, lo que yo quiera, es una representación escrita. Lo interesante es que esta representación debe tener varias características. La primera, que sea universal, es decir, que en cualquier país me entiendan lo que yo hice, ¿cierto? Y la segunda, que sea lógica y coherente, que me transcriba una idea. Entonces, los primeros químicos se les ocurrió establecer estas fórmulas. Es decir, determinar mensajes para que otros químicos puedan trabajar sobre sus hallazgos previos. ¿Cómo funciona? Pues es fácil. Lo único que primero tenemos que tener en cuenta es la tabla periódica. Entonces nosotros sabemos que la tabla periódica tiene sus elementos común y corriente. Bien, y da la casualidad que en fórmulas químicas hay unas reglas básicas que siempre debemos seguir. ¿Listo? La primera regla básica, urgente, obligatoria en estos compuestos es la del oxígeno. Entonces vamos a colocar primero las reglas. La primera regla para jugar con fórmulas químicas es la que dice que el oxígeno, ¿cierto?, siempre va a trabajar con un número de oxidación que se llama -2. Siempre. Ay, profe, no le entiendo. Pues muy fácil, hermano. Entonces coja su tabla periódica. Ey, dependiendo del modelo, acuérdese que no hay nada más pirateado que las tablas periódicas. Entonces usted coja su modelo y busquen en el índice donde dice números de oxidación, óigase bien, o estados de oxidación. Entonces, en esta tabla no lo voy a encontrar aquí. ¿Por qué? Pues porque está por detrás. Pero hay tablas que sí las encuentra de primerazo. Entonces, por favor, lea, ¿sí? Revise la fichita. Yo como sé, entonces me voy aquí a mi fichita y aquí dice estados de oxidación. Y me aparece en la parte de abajo, ¿vean? Estados de oxidación. En esta tabla me aparece de color azul. Posiblemente en las otras tablas les aparezca por el frente. Bueno, pero ¿cómo así, profe, que la primera les dice que el oxígeno es -2? Sí, váyase para el oxígeno. Entonces el oxígeno está a la derecha, en la parte de arriba. Y miremos y, ¡ay, oh sorpresa! -2. Es correcto. Entonces esa va a ser la primera ley. Señores, ¿con qué trabaja el oxígeno? Con -2. Siempre, siempre. No se lo va a olvidar. ¿Por qué? Porque es el único compuesto que casi usted va a tener que revisar toda la vida. Siempre. ¿Por qué? Porque el oxígeno forma unas moléculas que se llaman óxidos. ¿Listo? Y son las más abundantes. Entonces es como para que lo tenga ahí presente. Primero, oxígeno trabaja con número de oxidación -2. Segunda regla. Óigase bien. En una fórmula, la sumatoria de números de oxidación. ¡Ay, profe! ¿Qué es sumatoria? Sumar. ¿Listo? La sumatoria de números de oxidación. Óigase bien, siempre debe dar 0. ¿Cómo así que debe dar 0?
este marcador ya murió. Debe dar 0, siempre. Explíquese, profe. Sí, entonces, en teoría, siempre esa sumatoria de números de oxidación debe dar 0. Vamos a colocar un ejemplo. El agua. Fórmula del agua, H2O. H2O. Entonces, profe, ¿cómo así que la sumatoria de números de oxidación debe dar 0? Sí. Vamos a mirar nuestra tabla periódica. ¿Qué elementos componen el agua? Hidrógeno y oxígeno. Voy al hidrógeno y le busco el número de oxidación. Está en la parte superior izquierda y miro que el número de oxidación del hidrógeno es +1, ¿cierto? ¿Y el del oxígeno es cuánto? -2. Si yo miro +1 menos 2, me va a dar -1, ¿cierto? Sumas básicas. Tengo 1 positivo, le resto 2 negativos, me va a dar -1. Pero se me está olvidando algo. Y es que ¿cuántos hidrógenos hay? 2 hidrógenos. Es decir, que hay un hidrógeno trabajando con +1 y otro hidrógeno trabajando con +1, porque son 2 hidrógenos. Si yo hago la suma, 1 más 1, pues me da +2. En cambio, solo hay un oxígeno que trabaja con ¿cuánto? Con -2, ¿cierto? Ahí están, mire, repito. Hidrógeno con +1, como hay 2, entonces +1 por un lado, +1 por el otro, +1 más 1, +2, ¿verdad? 1 y 1, 2. Y oxígeno solo hay 1, no hay más. Como trabaja con -2, por la primera ley decimos que -2. Entonces 2 menos 2 casi siempre nos da 0. Y decimos que la molécula es estable. Así con todas. ¿De acuerdo? Ay, profe, ¿usted me va a poner a hacer todo eso? Sí y no. Hay otro método un poquito más fácil. ¿Listo? Lo denomino el método de las espadas. ¿Listo? Es un método bien interesante que nos permite cambiar los números de oxidación y de esta manera hallar cuál es su fórmula determinada. ¡Ey! El método es este. Bien, el que yo les voy a explicar es una forma práctica para que lo puedan desarrollar, pero es igual. ¿Listo? Pero antes de verla, señores, vamos a revisar la tercera ley. ¿Tercera ley? Sí, perfecto. Entonces, hay una tercera ley que dice lo siguiente. Cuando un elemento está solo, su número de oxidación es 0. Cuando un elemento se encuentra solo, en la fórmula, ¿cierto? En la fórmula, su número de oxidación es ¿cuánto? Es igual a 0. ¿Listo? 0. Profe, un ejemplo facilito. O2. ¿Hay otro elemento ahí? No. Sé que el oxígeno es -2, pero como está solo hay oxígeno ahí, entonces asumo que sus números de oxidaciones es 0. Y se acuerdan que en una fórmula, si da 0 es estable, es estable. ¿De acuerdo? 3 leyes, por favor, trabajemos con estas. Son las básicas. Ahora sí, vamos a jugar con los ejercicios haciéndolo a mi método, que es mucho más práctico. ¿Listo? Repito. Los compuestos más abundantes en el planeta Tierra son los óxidos. ¿Listo? Es decir, son los compuestos que resultan de cualquier elemento de la tabla periódica unido con oxígeno, excepto los gases nobles, ¿cierto que sí? Entonces vamos a revisar qué es eso de los óxidos. Vamos a colocar aquí método de las espadas. Bien. Vamos a jugar con el ejemplo del agua. Entonces, ejemplo. H2O. ¿De dónde sale esa fórmula? ¿Cómo fue que se creó? Sabemos, por lo que yo ya lo expliqué, que es la sumatoria de los números de oxidación para que me dé 0. Eso lo sabemos. Bien. Y de la determinación de la cantidad de electrones que debe tener en su último nivel, que es la ley del octeto. Pero hay una metodología mucho más práctica con los números de oxidación. Y es combinándolos. ¿Cómo así, profe? Explíquenme. Súper fácil. Si yo les pido que me mezclen hidrógeno con oxígeno y que me determinen cuál va a ser la fórmula final, ustedes lo que deben hacer es muy simple. Colocar el hidrógeno ahí y luego el oxígeno, ¿cierto? Número de oxidación del hidrógeno. Entonces ustedes van a su tabla periódica y van a encontrar que el número de oxidación es 1. Lo colocan en la parte superior. ¡Ey! En este método que les estoy explicando, no me colocan ni positivo ni negativo, sino me colocan el número. ¿Listo? Entonces, número de oxidación del hidrógeno, 1, ¿cierto? Y número de oxidación del oxígeno,
Si yo voy a la tabla periódica voy a encontrar que es 2. Menos 2, pero como les estoy diciendo que no me lo coloquen ni positivo ni negativo, ¿qué número le ponemos? 2. ¿Bien? Y vamos a ejecutar la ley de las espadas. ¿Qué es la ley de las espadas? Mando este que está aquí arriba lo mando abajo y este que está aquí arriba lo mando abajo. ¿Cómo así, profe? Pues sí, mire, eso significa que el hidrógeno, el 1 de aquí se fue para el 2 y el 2 para el oxígeno y el 2 se fue para el hidrógeno. Entonces, en el hidrógeno le llega el 2 aquí debajo y el 1 le llega al oxígeno. ¿Sí o no? Como en fórmulas, el 1 no hay necesidad de ponerlos, nos quedó H2O. Es decir, que se invierten los números de oxidación. Y a esto es lo que le conocemos como la ley de las espadas. ¿Bien? Sobra decir algo. Si nos llegan a quedar números simplificables en ambos, debemos simplificar. Para este caso no es posible simplificar. ¿Por qué? Mitad de 2, 1. Pero mitad de 1 yo no la puedo simplificar y debo simplificar obligatoriamente en ambos. Como no lo puedo hacer en ambos lados, lo debo dejar así. Pero si por ejemplo aquí me hubiera quedado un 4 y aquí me hubiera quedado un 2, mitad de 4 me queda 2, mitad de 2 me queda 1. ¿Estamos? Para este ejemplo no aplica, pero vamos a hacer otro ejemplo. De esta manera es que quiero que desarrollen ustedes las fórmulas de aquí en adelante, realizando la inversión de los números de oxidación y luego la simplificación. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿listo? Coloquémoslo acá. Entonces, es súper fácil hacer fórmulas, es supremamente fácil. Sigamos con el ejemplo del oxígeno, ¿listo? Entonces, por favor, crear los óxidos de sodio con oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Ese podría ser un ejercicio. Entonces usted que dice, listo, perfecto. Entonces yo voy a coger primero el elemento y luego el oxígeno. ¿Bien? Entonces vamos a combinar. Quedan pegados, ¿no? Ahora revisemos el número de oxidación del sodio. Yo voy a la tabla periódica y busco sodio y efectivamente veo que sodio es más 1. Que no le coloco el más, no hay necesidad de ponerlo. Lo coloco en la parte superior de derecha del elemento. Y el oxígeno, en la tabla periódica me aparece que es 2. Lo coloco ahí. Hago la respectiva combinación de los dos, ¿cierto? ¿Eso qué hace? Que el 2 pasa al sodio y el 1 pasa al oxígeno. Por ende esto va a quedar Na2, oxígeno 1, pero como el 1 no hay necesidad de colocarlo, queda la fórmula Na2O. ¿Listo? Esa es la fórmula que queda a partir de la unión de sodio y oxígeno. Vamos a jugar con otro, ¿listo? Porque no todos son tan fáciles. Imagínense, señores, que si ustedes buscan en la tabla periódica, por favor, busquemos el siguiente elemento, el carbono. Si usted busca el carbono y se revisa ahí sus números de oxidación, se va a dar cuenta que aparecen 2. No me digan, ay no, profe, es 4,2, 2,4. No, señores, es 2 y es 4. Es decir, que el carbono ¿con cuántos números está jugando? Con 2, doctores. ¿Listo? Eso significa que puede formar dos compuestos distintos. Uno con carbono 2 y otro con carbono 4. Vamos a hacer ese ejemplo. ¿Listo? Crear los óxidos, óigase bien, pilas, los óxidos de carbono unido con oxígeno. ¿Bien? Profe, ¿cómo así? Es fácil. Mismo procedimiento que hemos hecho. Entonces, lo primero que hay que hacer es colocar el carbono. Averiguar los números de oxidación. Voy al carbono y veo que aparecen 2. ¡Ey! Dato importante. Debo ordenarlo siempre de menor a mayor. Me aparece 4,2, es decir, 2 y luego el 4. ¿Qué significa esto, señores? Que yo tengo un carbono que puede trabajar con 2 y puedo también tener un carbono que trabaja con 4. O sea, debo tener los dos. ¿Bien? Y si usted va a crear fórmulas, debe crear los dos. ¿Cómo así, profe? Facilito. Coloco un carbono que trabaja con 2 y luego un carbono que trabaja con 4. ¿Sí ven? Son distintos. Les voy a agregar ¿qué? Oxígeno. Bien. ¿Oxígeno con qué trabaja? Ya lo dijimos en la ley anterior, con 2. Y oxígeno trabajando con 2, porque el oxígeno siempre trabaja con 2. Bien. ¿Qué me produce? Ley de las espadas. Ley de las espadas, ¿cierto? ¿Qué me va a dar? Entonces, carbono trabajando con ¿qué? Con 2. Y oxígeno trabajando con 2. ¿Puedo simplificar? Ay, pilas, aquí no podía, pero aquí sí puedo.
Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. ¿Y esto cómo me queda? El 1 necesidad de ponerlo, esto me queda CO. Este es el primer óxido, cuando trabaja con carbono 2. Esta molécula es viable. Y miremos esta otra. El carbono me va a quedar ¿con qué? Con 2. Y el oxígeno me va a quedar ¿con qué? Con 4. ¿Puedo simplificar? Sí. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, ¿cierto que sí? ¿Y qué me queda convertido? En el famoso CO2, ¿cierto que sí? No hay necesidad de poner el 1. Bien, dato curioso, si tiene dos números de oxidación, debo hacer los dos, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo, debo hacer los dos. Sigo. Bueno, otra cosa, como estamos fabricando óxidos, no sobra de más decir que cuando hacemos óxidos, siempre va el elemento y de últimas va el oxígeno. Por eso es que siempre va el oxígeno de últimas. ¿Sí ven? CO2, CO2, es Na2O. Siempre el oxígeno va de últimas. Primero el elemento con el que usted está jugando y luego va el oxígeno. ¿Bien? Vamos a hacer otro, ¿vale? Porque hay más, señores. Voy a ir a un nivel brutal. Voy a ir al cloro. ¿Bien? Entonces, por favor, fabriquen los óxidos del cloro. Entonces, proceso que siempre hacemos, primero hay que ir a revisar los números de oxidación del cloro. Entonces, en mi tabla periódica aparece que los números de oxidación del cloro son 1, 3, 5 y 7. Eso significa que ¿cuántos números de oxidación tiene? 4 números. Profe, pero a mí me aparece más menos 1. Sí, eso significa, lo veremos más adelante, pero significa que el cloro puede trabajar con más 1 y con menos 1. El más solo aparece al lado del 1, ¿cierto? Pero en este caso yo les expliqué a ustedes que no era necesario que me colocaran los positivos, entonces me colocan solo el número 1, 3, 5 y 7. Es decir, ¿cuántos óxidos tiene el cloro? 4. Eso significa que va a haber un cloro trabajando con 1, un cloro trabajando con 3, un cloro trabajando con 5 y un cloro trabajando con 7. Aquí voy a hacer un paréntesis. Si usted hasta aquí no ha entendido, le voy a pedir el favor que se devuelva el video, ¿cierto? Y por favor, tómese el atrevimiento de buscar los números de oxidación. Con eso no se va a perder. ¿Listo? Aquí lo hago con las personas que tuvieron la bondad de coger la tabla y revisar que el cloro tenía 4 números. Y si no, ustedes no van a entender de dónde salió esto. Y mucho menos me van a entender por qué los organicé de menor a mayor, ¿cierto? Porque se los pedí. Siempre hay que organizarlos de menor a mayor. En algunas tablas les saldrá 7, 5, 3, 1. Pero usted, es su labor organizarlos de menor a mayor. ¿Bien? Por eso siempre le va a quedar cloro 1, cloro 3, cloro 5, cloro 7. Ahora, como son óxidos, ¿qué le voy a agregar, señores? Oxígeno. ¿Con qué trabaja el oxígeno? Con 2, ya lo dijimos, ¿cierto? Siempre el oxígeno trabaja con 2. Profe, con menos 2. Sí, pero yo ya le expliqué que en este proceso de las espadas, usted no me va a colocar menos, sino solo me coloca el número. Entonces hacemos la ley de las espadas, ¿y qué me queda? Cloro trabajando ¿con qué? Con 2 y oxígeno con 1. ¿Hay necesidad de poner el 1? No, profe, déjelo quieto. En este me quedaría cloro trabajando con 2 y oxígeno trabajando con 3. ¿Se puede simplificar? No, no es simplificable. Mitad de 3 no existe, mitad de 2 sí, pero mitad de 3 no. Y acuérdense que los dos deben ser simplificables. El de arriba tampoco. Miremos acá. Cloro con 2 intercambió. ¿Y el oxígeno con qué? Con 5. Se intercambian. Y el siguiente me va a quedar cloro trabajando con 2 y oxígeno trabajando con 7. Se intercambian los números de oxidación. ¿Puedo simplificar alguno? Ninguno. Entonces esto quedó así tal cual. ¿Estamos de acuerdo? No está tan difícil. Hemos hecho de todos. Hagamos el último ejemplo, ¿les parece? Y colocamos un tallercito que ya se los dejo ahí montado en la plataforma. ¿Listo? Señores, ¿cómo quedaría? Entonces, por favor, fabricar los elementos, los óxidos del cromo. Por favor, rápido, búsquelo ahí. ¿Cuáles son los óxidos, números de oxidación del cromo? Si yo busco aquí en mi tabla periódica, veré que los números de oxidación del cromo que está en el centro, me aparecen 3 números, mire. Me aparecen en desorden, 6, 3, 2. ¿Cuál es mi labor? Ordenarlos. Cromo 2, cromo 3, cromo 6. Eso significa que si hay 3 números de oxidación, ¿cuántos óxidos me van a formar? 3 diferentes.
uno que es cromo trabajando con 2, otro que es cromo trabajando con 3 y otro que es cromo trabajando con 6. Bien, como son óxidos, le voy a agregar oxígeno, que trabaja con 2. ¿Cierto? Ley de las espadas. ¿Y esto qué me produce, señores? Cromo con 2, oxígeno con 2. ¿Se puede simplificar? Sí. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Y esto me va a quedar CrO. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula del cromo 2. Siguiente. Cr2 o 3. ¿Se puede simplificar? No es simplificable, queda así quietica. Y esta. Cr2 o 6. ¿Se puede simplificar? Sí. Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Esto me quedaría cromo O3. Entonces, los óxidos, las fórmulas que yo debo guardar son estas últimas. ¿Listo? No las de antes de simplificar, sino las últimas. Bien, con esas que nos vamos a identificar. ¿Listo? Chicos, espero que me hayan entendido, que les haya sido grata la clase. Y pues cualquier cosa, ustedes saben que siempre estoy atento a contestar sus mensajes. ¿Listo? Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, chao.